Buenos días, comenzamos el informativo de hoy hablando de un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños menores de 15 años. Aunque su incidencia es algo mayor a 10 casos por millón, es un cáncer muy agresivo con una alta tasa de mortalidad. Por ello, hoy en directo vamos a contactar con un experto en el neuroblastoma, el señor Simón Fernando. Adelante, Ignacio. Así es, Ignacio, estamos aquí en la Universidad de Zaragoza con el experto en neuroblastoma, Simón Fernando. Cuéntenos algo acerca de este cáncer, por favor. Hola, buenos días. Perdón. Buenos días. Pues sí, el neuroblastoma es un tumor muy agresivo que afecta al sistema nervioso simpático y sobre todo aparecen casos en niños menores de 5 años. Y la clínica puede ser muy diferente. Pueden aparecer masas en la cabeza, en el cuello, en el tronco, incluso en las extremidades. ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de mutaciones en una proteína que tenemos, ya sea de forma esporádica o por mutaciones hereditarias. Actualmente su grupo de investigación está trabajando en estudiar este tipo de cáncer desde un punto de vista mecánico. ¿Cómo es posible esto? Así es, estamos estudiando cómo los estímulos mecánicos de donde está la célula pueden afectar a la respuesta celular y viceversa. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es modificar la rigidez del sustrato donde se encuentra la célula y ver si esta modificación puede conseguir una diferenciación de la célula del neuroblastoma a un estado benigno, es decir, pasar de maligno a benigno. Perfecto, veamos cómo afecta la mecanobiología celular al neuroblastoma. Nuestros tejidos están compuestos de agua con pequeñas moléculas y factores solubles como hormonas. Una matriz extracelular que es la encargada de soportar las células y está formada por fibras de colágeno, elastina y otros elementos, y células. Las células son capaces de sentir el ambiente mecánico, las fuerzas, los movimientos de esta estructura e interaccionan. ¿Cómo afecta la rigidez de la matriz extracelular a la célula del neuroblastoma? Dependiendo de cómo de entrecruzadas estén las fibras y de los huecos o poros que quedan entre ellas, la rigidez de la matriz extracelular aumentará. Se sabe que una alta rigidez de la matriz se asocia a células de neuroblastoma más agresivas. Cuando la matriz extracelular es más blanda, las células de neuroblastoma se reparten de forma homogénea. Al pasar a una matriz más rígida disminuye la densidad y se juntan en pequeños grupos. Se cree que en la primera fase de crecimiento el sustrato es más blando, permitiendo una mayor proliferación. Después, se rigidiza la matriz extracelular y solo proliferan las células capaces de adaptarse a ese entorno. Las células malignas más agresivas son capaces de proliferar en ambientes rígidos. Las células de neuroblastoma presentan unas prolongaciones de su cuerpo llamadas neuritas. La longitud de estas neuritas se ha tomado como un indicador de diferenciación. Cuanto más largas son las neuritas, mayor probabilidad de diferenciación de la célula a un estado benigno. Los tratamientos contra este tipo de tumores usan ácido retinoico, que lo que consigue es aumentar la longitud de las neuritas, haciendo que pasen de células malignas a benignas. El mismo efecto se puede observar en cultivos 2D al modificar la rigidez. Al aumentar esta rigidez de la matriz extracelular, aumenta la longitud y, por tanto, la probabilidad de diferenciación. Existe otro indicador del neuroblastoma, el NMYC. A grandes niveles de este factor se aumenta la proliferación del neuroblastoma. El ácido retinoico también ataca a este factor, evitando la expansión del tumor. Al aumentar la rigidez del sustrato, el NMYC también disminuye. Esta relación es bidireccional. Modificando la expresión de NMYC también podemos modificar la rigidez del sustrato. Conclusión. La alta rigidez del neuroblastoma se asocia a estados agresivos del tumor, pero también es posible que induzca una diferenciación a un estado benigno. Por ello, es un tipo de cáncer muy agresivo, pero también uno de los que más capacidad de remitir posee. Citoesqueleto. Dentro de la propia célula encontramos que tiene una estructura. Núcleo, donde se regula la actividad y está la información genética. Orgánulos. Citoplasma. Citosol más citoesqueleto. Es una estructura compleja que se encarga de soportar a los elementos. Permite que la célula tenga movilidad, pueda cambiar su forma, entre otros. Está constituido por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. ¿Cómo se modifica el citoesqueleto de la célula de neuroblastoma? El tratamiento de ácido retinoico también afecta a la actina del citoesqueleto, impidiéndole que capte las señales del ambiente y modificando su forma. Los canales TRPM7 son canales de iones calcio que están en la membrana celular. Se han identificado como unos reguladores del comportamiento de las células del neuroblastoma.
Estos canales se pueden activar por la deformación o tensión que reciben las células del medio. Al entrar calcio modifica la relación actina-miosina controlando la dinámica del citoesqueleto. Consiguen formar protuberancias que permiten desplazar la célula. Por lo tanto, las deformaciones y fuerzas que transmita el tejido tendrán una repercusión en la célula. Si la célula se somete a fuerzas repetitivas, estas pueden ir destruyendo los microtúbulos, con lo que la célula se va deformando, y puede llegar a destruirse el ADN de la célula. Algunas hormonas como la melatonina puede interactuar con la actina o con los microtúbulos del citoesqueleto formando neuritas más largas.